Y yo estaba leyendo esas palabras cuando de repente al otro lado del río salió un escuadrón de Vietcong con armas de AK-47 y fácilmente nos hubieran despachado y matado a todos nosotros. Pero cuando nosotros lo miramos de repente, no sé qué vieron ellos, pero se espantaron de tal forma que dieron la vuelta y se fueron corriendo a toda velocidad de otro lado. Y ya nunca más los volvimos a ver. Pero yo pienso que había un ángel del Señor ahí guardando. De Dios. Porque dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así es. Y yo estoy seguro que el ángel del Señor nos estaba protegiendo. En cuando Él me dijo eso, porque muchas veces yo me había preguntado, Señor, estoy haciendo bien aquí, nada más sembrando aquí, una palabra aquí, otra palabra acá, una palabra aquí. O a veces cuando venían por el pasillo me preguntaban, oficial Rommel, ¿cuál es la palabra de Dios para hoy? Entonces yo pregunté, Señor, estoy haciendo bien aquí, nada más sembrando la palabra aquí y allá. Entonces, pero cuando Él me dijo eso, que Él se había convertido en la prisión y había entregado su vida a Cristo y que ahora estaba sirviendo a Jesús como un pastor de una iglesia en Flint, Texas, yo le abracé con todas mis fuerzas y le dije, gracias te doy, Señor, porque ahora tú me haces comprender esa palabra en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, estad pues, amados, estad firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Estamos en las redes sociales, Cristo para estar ante tus pies, Señor, y estamos en el canal Rebeldes Redimidos, y nos encontramos con el pastor y hermano George, que nos va a dar su testimonio en vida y en verdad de estos tiempos, en lo que él ha vivido, lo que ha aprendido, lo que le ha enseñado el Señor en su camino, que en verdad 77 años es decir fácil, pero en realidad es un caminar ante Dios desde el principio de los tiempos, ¿verdad, pastor? Hasta ahorita. Y pues bueno, abrimos este espacio para que el pastor nos abra su corazón y nos dé su testimonio, y damos gracias al pastor por estar aquí presente con nosotros. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Pues estoy muy agradecido por esta oportunidad de compartir mi testimonio, porque yo sé que muchas personas necesitan oír la palabra de Dios y cómo transforma la vida de una persona. Y quiero decir que estoy muy agradecido a Dios por el hecho de que pude conocer las Sagradas Escrituras desde que yo fui niño. Mis papás, antes de que yo naciera, eran cristianos. Y cuando yo nací, pues ellos, a todos sus hijos, somos 7 los hijos de mi papá. A todos nosotros nos enseñaron la palabra de Dios desde chiquito. Y me acuerdo de un versículo aquí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo estoy muy agradecido a Dios que de verdad desde la niñez he sabido las Sagradas Escrituras. Porque mis papás, desde que éramos chicos, nos juntaban todos los días. Nos pusimos a veces en una mesa o a veces en la sala, nos juntamos y
empezamos a leer todas las escrituras, un versículo cada uno. Y luego, después de leer las escrituras, orábamos. Todos tenemos que orar. Y doy gracias a Dios por esa crianza, porque creó en mí un amor a Dios y a las cosas celestiales. Y quiero compartirles que cuando yo era muy joven, cuando tenía 7 años de edad, Dios, en su grande misericordia, envió a un siervo suyo que se llamaba Samuel Doctorian, un siervo de Dios que era del Líbano. Era de la raza armenia. Pero él fue enviado por Dios a la ciudad de Chicago a predicar en la iglesia donde yo y mi familia asistíamos. Y fue el día 15 de junio de 1955 que él predicó un mensaje que conmovió mi corazón y me hizo llorar. Y yo dije a mi papá, yo necesito a Jesús. Amén. Y yo fui corriendo hacia el altar en esa iglesia. Y yo derramé mi corazón ante el Señor y dije, Señor, yo te necesito. Yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo quiero que tú me limpies de todos mis pecados. Yo quiero que tú me des una vida nueva y quiero servirte a ti. Y desde ese día, el Señor transformó mi vida. Amén. Y aún siendo niño, Dios me empezó a usar para hablar de la palabra de Dios. Mi primer deseo fue, yo quiero que mi hermano David también reciba a Cristo. Y la noche siguiente, después de la predicación, él también pasó a recibir a Cristo. Qué bendición. Y así Dios empezó a usarme desde chico. En los tiempos de verano, cuando hacía calor, mi papá sacaba un permiso para estar en la esquina de una de las calles centrales de Chicago. La calle State Street, que es una de las calles donde están los vestíbulos de las casas de mala fama, los salones, las tabernas, y ahí andaban los borrachos. Pero ahí fuimos cada sábado durante el verano. Y en ese tiempo yo estaba aprendiendo a tocar la trompeta. Mi mamá tocaba el acordeón y tocábamos juntos himnos al Señor, y después mi papá predicaba y nosotros repartíamos folletos en la calle a toda persona que pasaba. Muchos nos ignoraban, muchos otros se burlaban de nosotros, pero nosotros seguimos hablándoles. Jesús les ama. Jesús derramó su sangre para salvarles. Y así, en mi juventud, yo pude entregar todo mi juventud al Señor Jesucristo y servirle al Señor desde muy joven. Cuando tenía 9 años, hice mi primer viaje misionera. Nosotros habíamos conocido unos hermanos misioneros que se fueron a México y mi papá quería ir a visitarlos. Y nosotros fuimos, toda la familia, éramos 7 los hijos. Y toda la familia fuimos viajando para allá, acampando en el camino. Habíamos llevado una carpa, llevábamos nuestros sleepings y nuestros colchones de aire. Y así acampamos en el camino y hasta llegar hasta México. Y muchas aventuras pasamos ahí en ese camino, pero de todos los problemas que encontramos, Dios nos libró de todos. Amén. Pero cuando llegamos a México,
fuimos a este pueblo que se llama Santa Cruz, Sonora. Y estuvimos ahí, toda la familia juntos durante 3 meses. Y después mis papás regresaron a Chicago porque quería vender una casa que teníamos allá. Y él quería regresar a México, pero no fue el tiempo de Dios. Entonces, después de pasar otros 3 meses, yo y una hermana y un hermano mío, ahí con la familia que conocíamos, nosotros regresamos a Chicago. Pero en ese tiempo, desde septiembre hasta diciembre, estudié en una escuela mexicana. Saludé la bandera, canté el canto nacional de México. El himno nacional. Y empecé a aprender el español. Y una de las cosas que aprendí mientras estaba allí en Santa Cruz fue un canto que nunca se me olvidaré. Tal vez nadie que me oye ha oído este canto, pero es un corito bien precioso que dice: yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí una voz del cielo que decía: hijo mío, no te tardes en venir. Yo no endurecí mi corazón, a la voz de Cristo me humillé y me dijo: levántate, hijo mío, pues tus pecados por mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Amén. Y ese canto siempre ha permanecido en mi corazón. Y siempre ha sido un fundamento en mi vida de esperanza de que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. Amén, así es. Él tiene una corona preparada para los que le sirven de corazón. Y por este testimonio yo quiero animar a todos los que son jóvenes, aún niños. Buscan al Señor Jesucristo. Reentregan sus vidas a Él. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y vengan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Oh, hay que entregar nuestra juventud al Señor. Y doy gracias a Dios que yo pude hacerlo. También cuando yo era niño, cuando salíamos a las calles, a veces íbamos a los parques y siempre llevamos nuestra bandera americana y pusimos la bandera y empezamos a predicar el Evangelio. Cantamos al Señor y luego invitamos a la gente a venir a conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo máximo que uno puede experimentar. Y después de estar allí en México durante 6 meses y haber aprendido muchas cosas en español, tuvimos que regresar en autobús hasta Chicago. Y ahí es donde seguí en la escuela. Pero mi papá no quería que olvidáramos a México, ni del habla español. Entonces él nos llevaba a iglesias de habla española ahí en Chicago, la ciudad de Chicago. Y en una de esas iglesias, pues el pastor era un hombre enviado desde Chile hasta Chicago. Fue enviado para ser pastor. Y él componía muchos coritos y cantos. Y con cada canto, él asignaba un texto de la Biblia que tenemos que memorizar. Y antes de empezarnos a cantar el canto, pues decíamos el texto.
Y así empecé a apreciar y amar a las escrituras en español. Mi papá me consiguió una Biblia en español y yo todos los días abría mi Biblia, empezaba a leer, leía muchos pasajes de la Biblia y aunque no entendía todas las palabras, muchas de ellas sí las entendía porque yo sabía lo que decía en inglés. Pero yo los leía en español para perfeccionar mi pronunciación. Y cuando llegué a la preparatoria, yo dije a mi papá, pues yo quiero estudiar español. Estudié 3 años el español. Y en el tercer año, mi maestra, que era de España, nos dijo, antes de empezar el curso, ustedes ya tienen 2 años de estudiar español, entonces deben tener un buen vocabulario. Pero ahora aquí en esta clase, en este curso, no vamos a hablar inglés. Puro español. Si necesitan usar el baño, tienen que levantar la mano y pedir permiso en español. Todo lo que se va a hacer en esta clase va a ser en español. Y eso fue una bendición para mí porque nos forzó a todos nosotros a usar el español que ya habíamos aprendido y nos preparó para poder hablar bien el español. Bueno, después de ese año escolar, fui invitado a un viaje misionero con un grupo que se llama Youth of the Mission. En español significa la juventud con una misión. Y nuestra misión era compartir el Evangelio de Jesucristo. Fuimos todos, nos juntamos todos los jóvenes, un grupo grande iba a ir al país de Jamaica, donde todavía hablan inglés, y otro grupo iba a México, a Guatemala. Fue un grupo de 25, éramos 25 los que participaron en ese viaje. Y pues en el viaje, después de pasar una semana de entrenamiento ahí en El Paso, Texas, entonces atravesamos todo México y llegamos a la frontera de Guatemala. Pero en El Paso yo perdí mi permiso de visa. Entonces no pudieron dejarme entrar a Guatemala porque no había entregado la visa de México. Entonces todo el grupo se adelantó y yo me quedé en un pueblo que se llama Hidalgo, Chiapas, creo que es Chiapas. Entonces ahí había una iglesia nazarena y fui a la iglesia y me quedé la noche con los hermanos y estuve en un culto con ellos. Y me acuerdo cómo ellos cantaban, un poco diferente de lo que yo he aprendido el español, cuando cantaban ese canto que dice, en la cruz, do primero vi la luz. O sea, como que cortaban sus letras. Pero a pesar de eso, yo sí les entendía porque conocí el canto. Pero fue una experiencia muy grata porque los hermanos me querían y me hospedaron. Entonces el día siguiente fui a la frontera para ver si ya recibieron respuesta a mis informes desde El Paso, Texas, de mi pasada. Entonces, mientras estaba ahí, yo empecé a ver turistas pasando, entonces que ellos no sabían español, entonces yo serví de intérprete para ellos. Muy bien. Pero luego, después fui a Guatemala, me junté otra vez con el grupo y estuvimos una semana ahí en Guatemala y luego otro grupo de nosotros salimos a Honduras. Y fuimos a un pueblo que se llama Santa Rosa de Copán. Y
Y luego fuimos a San Pedro Sula, estuvimos una semana en San Pedro Sula. Y todos los días salíamos a predicar, salíamos casa por casa evangelizando, hablando del Señor Jesucristo. Bueno, yo no sabía todavía hablar con mucho fluidez el español, pero sí sabía leer. Entonces trae mi Biblia y dice, bueno, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú también puedes ser hecho hijo de Dios. Solo tienes que recibir a Jesús en su corazón. Y así empecé a compartirle el Evangelio, solo por leer las Escrituras. Y así estuvimos ahí más de una semana y después fuimos a la ciudad de Tegucigalpa. Y en Tegucigalpa, Dios abrió la puerta para que fuéramos todos los días a la estación del radio a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y predicar la palabra de Dios por la radio. Y se abrió la puerta también en la penitenciaría de Tegucigalpa a ir a predicar a los presos. Entonces todos los días íbamos a la penitenciaría a hablar a los presos. Y otros días íbamos a casa por casa hablando de la palabra de Dios. Y todo esto fue una experiencia para mí, para que yo pudiera dar testimonio, Amén. compartir las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios quiso reconciliarnos a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Y Él demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso! Tremendo. Nosotros no lo merecíamos, pero Él nos amó. Él nos amó de tal manera que Él puso su vida por nosotros. Así es. Y derramó hasta el último gota de su sangre para salvarnos. Para que nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Y para que recibiéramos el regalo de la vida eterna. Amén. Es maravilloso. Y no solamente eso, sino que Él viene a habitar en nosotros. De tal manera que Dios dice de los creyentes, ¿vos no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual recibiste de Dios y que no sois vuestros? Fuisteis comprado con precio. ¿Cuál fue ese precio? Fue la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque Dios ha dicho, yo habitaré en ellos y seré su Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Amén. Así es. O sea, el cristianismo es la única creencia en que Dios viene a hacer su habitación en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así es. Amén. Y cuando Él entra en nuestro corazón y en nuestra vida, Él nos cambia y nos transforma por completo. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso, ¿no? Así es. El que nunca hizo pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Wow. Y esas preciosas buenas nuevas, Dios puso en mi corazón que yo tengo que predicarlos hasta el día que yo venga a su presencia. Así. Sí, es por eso que estoy aquí en México. Yo tengo 77 años de edad. Y yo le he dicho, Señor, yo no sé cuántos años más me vas a dar para vivir en esta vida. Pero quiero vivirlos todos para ti, anunciando a todo el mundo Amén.
que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y doy gracias al Señor que Él me rescató siendo un niño, para que yo pudiera entregar toda mi vida a Él. Y Dios quiere hacer lo mismo con ustedes. Así es. Hoy es el día de salvación. Todos, la Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Y la pregunta es, ¿qué cuentas vas a dar? ¿Qué cuentas voy a dar cuando esté ante su presencia en aquel día? Yo sé que Él tiene una corona preparada para mí. Amén. Así es. Y tiene una corona preparada para todos los que aman su venida. Todos los que le sirven a Él con todo su corazón. Así que yo recomiendo a cada joven, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Así es. Yo nunca me arrepiento de haber entregado mi vida a Jesús, porque Él ha llegado a ser el propósito de mi vida. Él es mi todo. Él es mi Redentor. Él es mi Salvador. Es mi Sanador. Y es mi Rey y mi Señor. Y mientras viva, quiero servirle a Él. Dios les bendiga. Amén. Pues aquí vemos la grandeza desde el principio de los tiempos hasta ahora, porque veo que la palabra la recibiste de un libanés. Sí. Vienes a México, transmites la palabra a los mexicanos y curiosamente se la llevas a mi teacher, que era Sara Arcos, que me mete en la palabra a estudiar. Entonces yo digo, wow, desde el principio de los tiempos, y por eso dicen que la palabra es poderosa, porque va caminando desde el principio de los tiempos, sí, y va recorriendo todo el lugar. Y yo soy uno de la colita que quedó de todo ese caminar que la palabra ha llevado entre cada uno de ellos. Es maravilloso. Tremendo, tremendo, tremendo. Y la verdad le doy gracias a Dios porque yo también estoy aquí porque llegó esa palabra. Llegó esa bendición. Y es que cada versículo de la Biblia es una semilla. En 2008, el 8 de agosto de 2008, sí, el 8 de agosto de 2008, yo entré a trabajar en una penitenciaría que es de la justicia criminal, del Departamento de Justicia Criminal del Departamento de Texas. Y fui atraído a ese trabajo porque el Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas tiene una misión, tiene una declaración de su misión. Y la declaración es esta. Primero, mantener la seguridad pública, es decir, encerrar a los criminales. Segundo, promover un cambio positivo en el comportamiento de los ofensores. El tercero es reintegrar a los ofensores en la sociedad. Y el último, proteger a las víctimas del crimen. Esa es la misión del Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas. Yo dije, bueno, ¿quién puede promover, quién puede dar un cambio positivo en el comportamiento de los ofensores si no es Jesucristo? Amén. Los ofensores necesitan a Jesús. Por su corazón. Y cuando Jesús entra en su vida, Él los cambia, los transforma y los hace una nueva creación. Las cosas viejas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Y para integrarse otra vez en la sociedad, si ellos salen así como están, pues van a volver otra vez a recaer en el crimen.
Pero si Cristo ha cambiado su vida, entonces van a contribuir y ser una bendición para la sociedad. Así es, amén. Entonces aquí hay por lo menos 2 razones por las cuales yo debo ir a trabajar aquí. Así es, amén. Entonces yo entré a trabajar ahí. Y una de las cosas que nos enseñaron en el entrenamiento, por ejemplo, era nunca hablas a los presos, a los ofensores con profanidades. ¿Por qué? Porque ustedes están en un alto nivel de moralidad y no debes de bajarte a su nivel de ellos. Tienes que levantarlos. Entonces nunca deben de usar profanidades. Habla siempre respetuosamente, aunque ellos no te respeten. ¿Verdad? Entonces es una de las cosas que aprendimos. Y eso es lo que yo siempre hacía. Yo nunca usé profanidades. Y hasta cuando otros oficiales correccionales como yo era, usaban profanidades, yo les reprendía. Yo les decía, oyes, no debes usar profanidades, palabras sucias como esas. Tú me despreciaban a mí. Pero yo dije, mira, debes de cuidar lo que dices. Porque Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Y por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Así es. Así que les dije, tenga cuidado lo que dices. Y hasta un lugarteniente le tuvo que reprender. Pero yo siempre compartía palabras de Dios. Por ejemplo, yo entraba y un día yo pasaba por las celdas orando por los presos cada mañana que yo entré a visitarlos, a ver cómo estaban, si estaban vivos todavía, asegurar que estaban vivos. Y yo oraba por ellos y luego les compartía la palabra de Dios. Yo les decía, ¿no sabes lo que dice en Juan 11, 25 y 26? No, ¿qué dice? Pues dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, jamás morirá. Amén. ¿Tú crees esto? Oh, yo creo que sí. También lo dudaba. No quería nunca negarlo, ¿verdad? Así es. Pero así yo compartía cada día un versículo, ¿verdad? Y hasta cuando iban por el pasillo me decían, Oficial Romer, ¿cuál es la palabra de Dios para hoy? Y siempre les compartía, siempre sembraba una palabra. Porque la palabra de Dios es una semilla que tiene vida. Así es. Jesús dijo, las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos compartiendo palabras de vida. Y no solamente eso, pero las palabras de Dios producen fe en los que oyen. Oye su palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando esa palabra entra en nuestro corazón, produce fe. Y Jesús dijo, todo lo que es nacido del Espíritu, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Amén. Nuestra fe. Así es. Y por eso yo recomiendo a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, llenen su corazón con la palabra de Dios. En primer lugar, porque Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravilloso. No solo de pan. Necesitamos pan, ¿no?
para sostener nuestro cuerpo. Pero necesitamos el pan de vida que es Jesús. Así es, amén. Para alimentar nuestro hombre interior. Y Jesús es la palabra de Dios. En Juan 1:1 dice, el verbo, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús estaba en el principio. Y luego en verso 14 dice, y la palabra, el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Jesús es la palabra viviente. Y lo que Él dice, sus palabras que Él habló, son palabras de vida también. Y cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, tarde o temprano va a haber fruto. Así es. Tal vez alguna palabra va a caer junto al camino, en corazones que oyen la palabra, pero luego el diablo viene y les roba la palabra que fue sembrado. Otra va a caer entre los pedregales y va a brotar rápido. Oh, gozosos recibimos la palabra del Evangelio, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego las personas se apartan. Oh, no quiero que me persigan, no quiero que digan mal de mí, no quiero que se burlen de mí. Otro cae en tierra en donde hay espinas. Las espinas son las riquezas y los placeres de este mundo que ahogan la palabra de Dios y no da fruto. Pero cuando la semilla cae en buena tierra, empieza a producir vida, producir fruto de 60, algunos de 30, otros de 100%. Así que la palabra de Dios es nuestra vida. Y cuando es la semilla que podemos sembrar en el corazón de alguien, tal vez nada más un folleto, ¿verdad? Un folleto de la palabra de Dios. Cada folleto tiene versículos de la Biblia, ¿verdad? Que nos hablan de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, algo sucede en el corazón, porque también la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderoso y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y los huesos, ¿verdad? Las coyunturas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos una arma poderosa. Y si la palabra de Dios está en nuestra lengua, esa palabra va a penetrar el corazón de alguien. Amén. Así es. A quien el Espíritu Santo está llamando, ven a mí. Y Jesús está a la puerta y llama. Y Él dice, el que oye mi voz y abre la puerta. La puerta no tiene manera de abrirse por fuera, tiene que ser abierta por dentro. Nosotros tenemos que aceptar la invitación y abrir la puerta y dejar que Jesús entre en nuestras vidas y que nos limpie, que purifique nuestro corazón y que nos lave en la sangre preciosa del Cordero, y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Para que en aquel día del juicio, cuando nosotros tengamos que aparecer ante su gloriosa presencia, no nos avergoncemos y decir, Señor, no fui desobediente a la voz de tu Espíritu Santo. Yo no endurecí mi corazón, sino a la palabra de Cristo, a la presencia de Cristo me humillé. Y Él me dijo, levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Amén. Maravilloso.
Es maravilloso tener un corazón limpio, lavado en la sangre del Cordero de Dios. Y saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. No lo desprecies hoy. Recibe a Jesús hoy. Mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón, sino exhortaos unos a otros mientras es de día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado es muy engañoso. El diablo es un engañador muy sutil. Él puede decirte cosas que parecen bonitas y buenas. Por ejemplo, él puede decir que la honestidad es la mejor manera de vivir o pensar. La honestidad es la mejor. No, para el cristiano no es la mejor. Para el cristiano es el único aceptable, la honestidad. Así es. ¿Verdad? O hay algunos que dicen, bueno, todos los caminos llegan a Dios. No, hay un solo camino. Así es. Su nombre es Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Pero hoy Dios habla a tu corazón y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Jesús hoy. Pastor, pues sabemos que el Señor ha cuidado su vida espiritual, su vida terrenal, y también sabemos que usted estuvo en una guerra. Sí. Y que esa guerra fue más espiritual que de armas, porque usted siempre llevó la palabra. Ojalá pudiera compartirnos algo de eso, porque a mí me impactó. Sí, pues fíjese que después de estar sirviendo al Señor con mis padres en México, en la sierra de Chihuahua, estuvimos 9 meses predicando la palabra de Dios, y yo iba a los ranchos en caballo a compartir el Evangelio y hacer estudios de la Biblia con los que recibían a Cristo, y después los bauticé en un arroyo por allí. Pero después de estar ahí, recibí un mensaje, estando ya en la sierra, recibí una carta, una notificación del tío Sam, que estaban llamándome al ejército de los Estados Unidos para servir 2 años, hacer 2 años de servicio en el ejército. Bueno, tuve que salir de México y regresar, pero mientras estaba esperando que me hablaran, yo seguía haciendo viajes con mi papá en diferentes partes de Sonora y de Sinaloa. Visitamos a los indios seris en la costa de ahí, donde el Puerto de Libertad, de esos lugares, y hasta con los yaquis allá en Bicam, Sonora. Y en otras partes también visitamos a un pueblo en Sinaloa que se llama Cozalá. Cozalá, Sinaloa, es un lugar donde todo el mundo trae una pistola, una arma en su cinturón. Y es muy temible esos lugares, pero nosotros fuimos y predicamos a Jesús. Amén. Mi papá ponía su clínica de dentista, y un hermano, cuando mi papá empezó a salir a México a predicar, porque sabía que mi papá luchaba con el idioma, no podía pronunciar bien los R's, pero él tenía un hermano que se llama Fermín García,
que era un evangelista que hacía programas de radio y predicaba por la radio. Tenía un montón de grabaciones de sus predicaciones. Entonces él hizo una biblioteca y lo entregó a mi papá. Dijo, hermano Romer, lleva estas grabaciones y cada vez que pones tu clínica, pues pones una grabación y predicas con mi voz a la gente, si tú no puedes. Y así, cada vez que ponía su clínica, ponía sus grabaciones del hermano Fermín García predicando el Evangelio de Jesucristo. Así, y yo también predicaba y tocaba el acordeón y cantaba, pero cuando ya me llamaron al ejército, pues tuve que ir y me hicieron el examen. Casi no pasé el examen porque estaba muy delgado, muy bajo de peso. Y hasta cuando entré y empecé a tomar el entrenamiento, no pasé el examen físico. El primero no lo pasé. El segundo apenas lo pasé. Pero ya en el tercero, que tuve que hacer como 3 exámenes físicos bien vigorosos. Por fin lo pasé y cuando salí del entrenamiento, pesaba 130 libras. Cuando entré, pesaba 114. Pero hizo mucho bien a mi físico, ¿verdad? así. Y cuando me dijeron que iban a enviarme a Vietnam, dije, bueno, Señor, tú estás en control de mi vida. Amén. Entonces me llevaron. Y estuve casi un año en Vietnam. Y cuando me llegué allá me di cuenta que íbamos a una compañía que estábamos reemplazando otros que habían muerto en la guerra. Y nosotros estamos tomando su lugar. Wow. Y es tremendo pensar en eso, ¿verdad? Claro. Pero Dios me guardó en todo el tiempo. Yo siempre cargaba mi Biblia conmigo, aún en el campo de batalla. Y cuando tenía oportunidad, yo siempre estaba leyendo las Escrituras. Y mis compañeros me decían el predicador, pero yo les decía, pues, y ellos me decían, ¿por qué tú estás aquí? Tú no debes estar aquí, entonces prediques allá. Pero bueno, le dije, pues a lo mejor para que yo ore por ustedes, para que no vayan al infierno. Para que Dios nos cuide. Y de hecho el Señor nos cuidó. Pues en una ocasión íbamos por un río, al lado de un río, y nos habíamos parado unos momentos para tomar un break, y yo saqué mi Biblia, estaba leyendo el Salmo 91, y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, refugio mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, ¿verdad? Para no equivocarme, lo voy a leer. Salmo 91. 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y yo estaba leyendo esas palabras cuando de repente al otro lado del río salió un escuadrón de Vietcong
con armas de AK-47 y fácilmente nos hubieran despachado y matado a todos nosotros. Pero cuando nosotros lo miramos de repente, no sé qué vieron ellos, pero se espantaron de tal forma que dieron la vuelta y se fueron corriendo a toda velocidad a otro lado. Y ya nunca más los volvimos a ver. Pero yo pienso que había un ángel del Señor ahí guardando. De Dios. Porque dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así es. Y yo estoy seguro que el ángel del Señor nos estaba protegiendo. Y había otras ocasiones tremendas también. Cuando estábamos en una base de fuego, estuvimos ahí como 2 semanas, pero después nos mandaron a otro lado, en una valle. Estaba lleno de pasto que estaba bien alto. Y para poder salir de los helicópteros teníamos que saltar. Y cuando salté con todo el equipo que traía, pisé mal en el suelo y me torcí el dedo, el tobillo. Entonces ya no podía marchar con los demás y tenemos que buscar un lugar plano donde podía llegar un helicóptero de los médicos. Y me llevaron a la base. Y mientras yo estaba en la base, mis compañeros entraron a un campo como una base de los Vietcong antiguo, pero no sabían que estaba atrampada. Había una bomba en medio de ese lugar que explotó y mató a 9 de mis compañeros. Solamente 3 se escaparon. Pero yo estaba en la base cuando estaban bajando sus cadáveres de los helicópteros. Fue una cosa muy triste, pero porque pues la vida es muy preciosa y cuando uno ve a sus propios compañeros muertos, eso es lo más triste. Pero Dios me libró, Dios me sacó de ese lugar, Él no permitió que yo siguiera con ellos. Me torció el tobillo y yo di gracias a Dios, Señor, gracias por torcerme el tobillo porque ya me libraste de la muerte, porque yo sé que ahora tienes un propósito para mi vida. Así es. Y así doy gracias a Dios que el Señor me conservó la vida aún después de 6 meses allá trabajando, marchando en el campo, en el frío. Y una vez llovió 10 días sin parar. Y no podían llegar los helicópteros y no tenemos comida. Pero por fin después abrió un poco las nubes y pudo llegar un helicóptero con comida. Pero Dios nos preservó. Pero yo sé que Dios es porque Él tenía un propósito para mi vida. Así es, amén. Para cumplir todavía. Tenemos que estar hoy aquí, pastor. Por eso estoy aquí. Qué bendición. Sí. Pero regresé el 1 de enero de 1971. Ese día regresé a los Estados Unidos. Y después que terminé de cumplir mi servicio de 2 años, lo primero que hice era ir a una escuela bíblica. Porque pues 2 años en el ejército era como estar de ayuno por 2 años. Sí. Yo tenía mi Biblia, claro, pero era de recibir enseñanza de otros de la palabra de Dios. Me hacía mucho falta. Pero durante ese año de la escuela bíblica en Waco, Texas,
no teníamos libros teológicos ni de filosofías, nada de eso. Nuestro único texto fue las Escrituras. Amén. Y eso me gustó mucho, porque yo tenía tanta hambre. Así es. De la palabra de Dios. Y después empecé a salir a predicar. Estuve como unos 9 meses en Guatemala. Fui a Guatemala otra vez, en la zona 12 de la ciudad. Había una iglesia allí que yo estuve ayudando a establecer, en la iglesia del Señor. Y fue una bendición para mí, ¿verdad? Todos los años de servicio en México aprendiendo español. Y entonces así el Señor me puso otra vez a predicar su palabra. Después estuve trabajando en Waco, Texas un tiempo como chofer, pero cuando estaba trabajando allí, el Espíritu de Dios estaba hablando a mi corazón. Hermano Jorge, yo te necesito en México. Yo te necesito en México. Tú sabes bien el español, tú conoces la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces dije, ok, Señor, voy a ir. Y una iglesia de hermanos ahí me oraron por mí y me enviaron en nombre del Señor. Pero yo dije, Señor, yo no quiero ir con las manos vacías. Yo dije a mi jefe, voy a ir a México a predicar. Estoy dando mi renuncio de 2 semanas. En 2 semanas voy a dejar de trabajar aquí. Y él dice, Jorge, ¿por qué quieres hacer esto? Mira, aquí tienes a tu teléfono, tu departamento, todo, no te hace falta nada. Aquí tienes tu camioneta y todo. ¿Qué haces allá? No, dije, Dios me está enviando a predicar en México. Amén. Entonces, con mis últimos salarios, fui a Dallas, Texas, a las sociedades bíblicas y compré un montón de Biblias y Nuevos Testamentos y folletos para llevar conmigo. Entonces me uní con mi papá, empecé a viajar con él otra vez. Y en esa ocasión, pues, venimos aquí a Querétaro. Y aquí en Querétaro, pues, conocí a mi esposa. Y 1 año y medio después nos casamos también aquí en Querétaro. Y aquí también nacieron mis 4 hijos. Y Dios envió un hermano, Roberto, que se llamaba Roberto, aquí a Querétaro. Y él dice, yo tengo una visión para empezar una iglesia aquí en Querétaro. Yo no le conocía, pero un hermano me avisó que él iba a estar predicando en una iglesia aquí en Lomas de Casablanca. Entonces yo fui a conocerlo. Y él estaba allí con otro hermano tratando de interpretarle, aunque muy mal de interpretar tenía. Pero yo le empezaba a ayudar. No, dice así. Y le empecé a decir cómo debía ser. Y le dije, no, vente tú para acá. Y entonces él empezó a predicar y yo lo interpretaba y fluíamos como un río. Él decía una palabra y antes que terminaba yo estaba diciéndole en español. Wow. Y así Dios nos puso juntos. Y dijo, pues mira, yo tengo una visión para empezar una iglesia aquí en Querétaro. Y esto fue en 1981. Y entonces él dijo, que yo tengo una carpa que quiero traer, pero necesito a alguien que me ayude con los postes. Y yo dije, yo traigo los postes. Entonces fuimos a los Estados Unidos con él. Él tenía una camioneta Volkswagen de esos combis. Él metió la carpa, enrollado todo adentro. Solamente él cabía en el chofer. Pero se llenó el combi de la carpa. Y yo tenía una camioneta Dodge
que estaban bastante grande, entonces yo traje todos los postes y pasamos la frontera sin problema y un hermano que trabajaba como mecánico allí en el Volkswagen, nos dijo de un campo, que había un campo de fútbol enfrente del Volkswagen, ahí en la calle Pauster. Y ahí pusimos la carpa y estuvimos ahí como 2 meses, todos los días predicando, orando por los enfermos. Y Dios, de ese grupo de hermanos, estableció una iglesia. Después una hermana nos rentó una casa y ahí empezamos a predicar, la calle Madero. Pero allí empezó la iglesia Jesús Vive. Después compramos un terreno grande acá en la calle Unión y ahí estuvo puesto el carpa mucho tiempo. Y mientras yo estaba aquí, pues yo pastoreaba la iglesia, pero cuando supe que se enfermó mi papá, yo dije, pues voy a ir a visitar a mi papá. Pues le habían operado y estaba bien mal, entonces a las 2 semanas se falleció. Entonces mi mamá quedó viuda, entonces yo dije, voy a quedar aquí para ayudar a mi mamá. Pero regresé para entregar la iglesia a otros hermanos. Y así tuve que regresar a los Estados Unidos una temporada. Pero la obra de Dios sigue adelante. Esa no para. No se para. La palabra que he sembrado en muchas vidas aquí en Querétaro se ha dado mucho buen fruto. Y doy gracias a Dios por el privilegio de servir a mi Señor Jesucristo. De ser una luz en las tinieblas. De ser una luz, una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Así es. Y ser sal de la tierra. Hacer la gente sedientas de Jesús. Y cuando lo reciben, Él les satisface con el agua de vida a todo aquel que en Él cree. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y eso es la promesa de Dios, de su Espíritu Santo, que Él da a todos aquellos que creen en Él. Muy bien, pastor. Pues yo quisiera nada más comentar algo. Decimos pastor, pero yo más bien es misionero. Sí. Su misión es misionera porque viene de otro país, ¿no? Y decía, tenemos que dejar la casa y salir de ahí para llevar la palabra a todo lugar. Así como dice la palabra, ¿no? Pues ya no me llamo misionero. Me llamo un pescador de hombres. Amén. Muy bien. Así es. Soy un pescador. Un pescador de hombres. De hombres. Así es. Y ya para cerrar, pastor, ¿dónde ahora se congrega? ¿Dónde está su congregación? ¿Cuáles son los horarios? Si quiere hacer una invitación. Y si pudiera cerrar con una oración pastoral. Sí, cómo no. Para bendecir a todos. Que nos cuente sobre sus folletos. Ah, sí. Que nos cuente, creo que él los comparte en algún lugar, ¿no? Aquí está donde están las reuniones y todo. Ah, perfecto. Le voy a tomar una foto y lo voy a escanear y lo voy a subir. Ok. Pues es la Iglesia Vida Nueva para el Mundo en Querétaro. Okay. Es donde hemos estado congregando últimamente. Tienen reuniones domingos a las 10 y a las 12:30. Y está sobre la calle Prolongación, Amsterdam, Tejada, aquí adelantito. Hace esquina con calle Paseo de las Parandas, antes de salir al libramiento del surponiente, atrás del colegio militar. Ok, muy bien. Ya sé dónde está. Pues bien, pastor, si nos quieres dar una oración, sí, un mensaje, una oración pastoral para cerrar este programa. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das
de dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por su vida. Y de lo que tú puedes hacer en otros muchos. Si te oyen tu voz y reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo te pido que cada persona que escucha mi voz pueda ser tocado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viva en ellos y ellos reciban al Señor Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y entregan sus vidas completamente a ti para ser renovados y transformados por el poder de Dios y sean partícipes de tu glorioso reino cuando tú vengas otra vez. Así es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues somos despedidos. Dios los bendice a todos. Que tengan buen día. Pues cuando yo estaba trabajando en la prisión, bueno, después de que yo salí de trabajar en la prisión, cuando visité una iglesia, yo dije a los hermanos, yo he pasado casi 10 años en la prisión. Y la gente decía, ¿qué crimen que habrá hecho para pasar 10 años en la prisión? Pero les dije, pero no como preso, sino como oficial correccional. Pero cuando Dios me llevó ahí, porque yo sé que fue Dios que me llevó a ese trabajo, porque Dios me dio muchas oportunidades de compartir el Evangelio con presos que estaban desesperados, estaban tan mal en su condición física y espiritual, pero una palabra de fe, una palabra de ánimo, pues cambió toda la situación de su vida. Yo llegué a ser uno de los intérpretes principales de la prisión, yo y mi hijo, Shem, también él fue intérprete. Entonces tenemos que trabajar muchas veces en la enfermería, porque los doctores necesitaban comunicar con los ofensores de habla español y no podían muy bien, pero con el intérprete ellos podían explicar cómo tomar su medicina, diagnosticar bien lo que estaba mal y ellos podían explicar sus síntomas y todo eso. Entonces necesitaba un intérprete para hacer eso. Entonces muchas veces yo trabajaba en la enfermería. Y un día entró ahí un joven, yo creo que tenía unos 35 años, pero estaba mal del corazón. Entonces fui con el doctor y le estaba diagnosticando y todo, y le recitó su medicina. Y entonces él salió para poder regresar a su celda, pero para poder hacerlo, yo necesitaba guardarlo en una jaula grande que había en la entrada, para ver si estaba libre el corredor para poder enviarlo otra vez a su celda, porque si había mucha gente, no era posible mandarlo a sus celdas. Entonces, cuando le sacó de hablar con el doctor y le puse en la jaula, el Espíritu Santo me estaba insistiendo, tienes que hablar a este muchacho de Cristo. Y yo le abrí el Nuevo Testamento, empecé a compartirle el Evangelio, de que como Dios le amaba, pero que todos somos pecadores. Pero Cristo puso su vida, derramó su sangre por nosotros, hasta la última gota de su sangre, para que nosotros pudiéramos recibir perdón de pecados y vida eterna por medio de Él. Pero que solo necesitamos abrir nuestro corazón a Él y dejar que Él entre en nuestro interior y nos cambie. Entonces así estuve explicándole a él el mensaje del Evangelio. Y cuando le dije, ¿no te gustaría orar para recibir a Cristo? Él, sí, yo quiero. Y en ese momento, pues él oró y yo oré con él. Y para que el Señor abriera su corazón y para que él recibiera a Cristo. Entonces, cuando se fue a su celda, pues se fue bien contento el muchacho. Un cambio total en su fisonomía se veía.
Pero no lo vi después, o sea, me mandaban a otros lugares a trabajar, pero como 2 semanas después de ese encuentro con ese muchacho, yo tenía que entrar temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, a la enfermería a trabajar. Y cuando yo entré, ahí estaba el alcalde de la prisión, los doctores principales, y estaban tratando a un paciente, tratando de revivirlo con las planchas para revivir su corazón, pero no pudieron hacerlo revivir. Y se murió ahí en ese momento ese muchacho. Y lo sacaron y yo pregunté al enfermero, ¿cómo se llamaba el muchacho? Es la persona que sacaron aquí hoy muerto. Y cuando me dijo su nombre, yo sabía. ¿Qué era? Este es el muchacho a quien el Espíritu Santo me insistía tan profundamente que yo tenía que hablar a este muchacho del Señor Jesucristo y darle el mensaje de salvación y guiarlo a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Era el mismo muchacho. Entonces yo empecé a orar y dije, Señor, te doy gracias que fui obediente a la voz de tu Espíritu Santo para dar tu mensaje a este joven antes de que tú lo llevaras a casa, porque ahora yo sé que está contigo. Wow. ¿Verdad? Entonces eso me enseña que cuán es necesario, cuán importante es ser obediente a la voz del Espíritu Santo cuando Él nos habla. También en otra, cuando yo entraba a las celdas de los presos, yo siempre oraba por ellos, por cada uno. Yo, Señor, bendícelos este día, que tengan un día de paz, que no tengan violencia en su corazón, que tengan paz en sus corazones y te conozcan a ti. Y a los que me pedían, yo traía una libreta, yo apuntaba sus nombres a los que pedían oración, que yo oraba por ellos. Y todos los días yo oraba por los nombres que yo apuntaba. Y entonces a los que querían, yo les regalaba Nuevos Testamentos de los Gedeones. Y un día, como 6 o 7 años después, cuando yo estaba en otra prisión, yo tenía que ir al hospital para trabajar. A veces tenemos que llevar los presos al hospital para que puedan atenderlos mejor, porque en la prisión pues no hay tantas facilidades necesarias para diferentes enfermedades. Entonces, un día cuando yo entraba al hospital, había un carro estacionado enfrente y un hombre negrito me empezó a hacer señales. Y yo me acerqué a él y le dije, ¿usted me conoce y yo te conozco? Sí, me dijo, mi nombre es Derek Williams. Yo era ofensor, preso aquí en la prisión de Palestina donde tú trabajabas, y tú eres el oficial que todos los días pasabas a mi celda y me hablabas la palabra de Dios y me compartías el Evangelio. Y pues yo recibí al Señor Jesucristo y me dieron después mi libertad, y ahora estoy trabajando en una iglesia como pastor aquí en Flint, Texas. En cuando él me dijo eso, porque muchas veces yo me había preguntado, Señor, ¿estoy haciendo bien aquí, nada más sembrando aquí una palabra aquí, otra palabra acá, una palabra aquí? O a veces cuando venían por el pasillo me preguntaban, oficial Roman, ¿cuál es la palabra de Dios para hoy? Entonces yo pregunté, Señor, ¿estoy haciendo bien aquí, nada más sembrando la palabra aquí y allá? Entonces, pero cuando él me dijo eso, que él se había convertido en la prisión y había entregado su vida a Cristo, y que ahora estaba sirviendo a Jesús como un pastor de una iglesia en Flint, Texas, yo le abracé con todas mis fuerzas y le dije, gracias te doy, Señor,
porque ahora tú me haces comprender. Esa palabra en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, estad pues, amados, estad firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Y eso me animaba más y más para seguir sembrando y sembrando palabras de Dios donde quiera que esté, en la prisión o fuera de la prisión. Hay que sembrar la palabra de Dios porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El Señor me enseñó también cuando estábamos trabajando aquí en Querétaro de cómo debemos tratar a los hermanos, que debemos demostrar nuestro amor no solamente en palabras, sino de hechos y en verdad. Un día, pues nosotros, me llegó la idea de hacer como una cooperativa en que podemos ir a el mercado de abastos y a comprar alimentos, verduras, para que los hermanos empiecen a comer mejor y empezar a vivir un poco mejor, hacer un cooperativo y así ayudar a la gente a vivir mejor, con más comida saludable. Entonces, un día pues había una hermana que estaba muy necesitada, había perdido su trabajo y estaba sola. Entonces yo dije a mi esposa, yo siento que debemos de ir a la casa de esta hermana, ayudarla. Yo no sé cuánto sea su necesidad, pero yo siento a Dios me está hablando que debemos ir a ayudarle. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablándome otra vez, ¿verdad? Entonces, pero mi esposa dijo, bueno, tenemos verduras aquí, pero también necesitamos llevarle carne. Oh, sí, entonces vamos a ir a comprar carne. Fuimos a la tienda a comprar carne. Y fuimos y fuimos a visitar a la hermana. Era como las 12 del día. Y cuando llegamos a la casa, ella estaba sola. Su mamá y su hermana se habían ido a trabajar. Pero ella estaba sola en la casa y sus hijos se habían ido a la escuela también. Entonces le entregamos todo este alimento, bolsas y bolsas de verduras y de carne, de comidas. Y ella me dijo, oh hermano, si usted supiera, hoy yo estoy confiando de que el Señor nos iba a proveer. Y yo había preparado la última comida que traíamos a mis hijos para su lunch, se lo llevaron. Entonces su mamá y su hermana pues no sabían qué. Le pregunté, pues ahora ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero ni no tenemos comida, ¿qué vamos a hacer? No, dijo, Dios va a proveer. Yo no sé cómo, pero yo sé que Dios es poderoso. Yo he orado hoy en la mañana y el Señor me asegura que Él me va a ayudar. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Pero cuando nosotros llegamos y entregamos las bolsas de comida y la carne y todo, pues dije, pues ustedes son una respuesta a mi oración, porque yo oré esta mañana y dije, Señor, tú sabes, yo estoy confiando en ti, yo soy tu hija y tú vas a cuidar de mí. Y de mis hijos que necesitan comer también, a mediodía como que les voy a dar, pero estoy confiando en ti. ¿Qué cosa? Y cuando su mamá y su hermana regresaron de su trabajo y vieron toda la comida ¿cómo llegó esto aquí? Oh, pues Dios proveyó. Yo les dije que no dudaran. Yo les dije que no dudaran del Señor porque Él es el que cuida de nosotros. Atentos al Espíritu Santo. Sí. Pero es porque nosotros fuimos obedientes al Espíritu Santo que nos impulsaba a ayudar. Porque la Biblia dice, si alguno ve a su hermano que tiene necesidad y no le da,
de lo que necesita para vivir. ¿Cómo el amor de Dios en él? ¿Verdad? Pero el Señor nos da ese impulso de ayudar a nuestros hermanos en la fe, porque no sabemos cuál es su necesidad, pero el Señor, cuando Él nos dice algo, pues es porque Hay que hacerlo. hay que hacerlo. Esa era la iglesia que yo conocía. Esa era, exactamente. Pues eso es, Fue una familia hermosa en la cual no había necesidad de nadie porque todos suplían a Dios. y la cosa es que, pues decimos que confiamos en Dios, pero a veces el Señor va a probar nuestra fe. Sí, constante. Podemos confiar en Él cuando no hay comida, cuando la última comida fue esta mañana y no tenemos para el que sigue, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos ese Pero garantizado eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos que no nos va a hacer falta. Pues estamos viviendo un tiempo en el cual ya conocimos lo que Dios es capaz de hacer. y la cosa Pero es hay que mucha necesidad alrededor nuestra. hay una escritura en los Salmos que dice el rey David, en el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni que sus hijos mendigan pan. Eso estoy viviendo. Eso Es estoy una viviendo. promesa de Dios, ¿verdad? Que podemos confiar en el Señor, que Él va a proveer. Aunque sea necesario, va a ser como Él hizo con Elías. Le dijo a Elías, ve allá al arroyo de Cedrón y ahí escóndete. Y el Señor le mandaba cuervos para darle carne y pan en la mañana, carne y pan en la tarde. Y tomaba el agua del arroyo hasta que se secó el arroyo. Cuando se secó el arroyo, pues el Señor Dios le dijo, Elías, yo tengo a una viuda, yo la he ordenado que te sostenga allá en Sarepta. Pues había muchas viudas en Israel en esos días. ¿Por qué no le mandó a uno de los de Israel? Le mandó a una nación de los paganos. No sabemos por qué, pero sí fue. Se fue a Sarepta y cuando llegó a la ciudad había una viuda ahí recogiendo leñas para hacer su última comida, para dar de comer su último sándwich a su hijo y a ella misma y dejar morir. Pero Elías le dijo, señora, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Y ella dijo, sí, ahorita vengo. Y también traiga una pequeña torta cocida debajo de las ascuas. Y ella dijo, Señor, le voy a decir la verdad, yo estoy recogiendo unos leños aquí para hacer la última comida para mí y para mi hijo, que tengo un puño de harina en la vasija, y un poquito de aceite en una vasija, es todo lo que tengo. Pero el Señor le dijo, el profeta le dijo, así dice el Jehová, el Dios de Israel, que no se escaseará la harina de la vasija. ¿Cómo es la palabra? Cántaro, vasija. Eso es Primero de Reyes. ¿Dónde estamos? Primero de Reyes. Es mejor citar directamente la escritura. Claro. Primero de Reyes 16. Dice, y vino a Elías palabras de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Tal fue la desesperación de esa mujer. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Y eso iba a ser 3 años. Durante 3 años, cada mañana encontró más harina en su tinaja y más aceite en su botija. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no se escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme la palabra de Jehová que había dicho por Elías. ¿Verdad? Entonces, si es necesario, el Señor va a proveer para nosotros así. Obedeciendo. ¿Sí? Nada más tenemos que obedecerle a Él. Nada más hay que obedecer. Y Él ha prometido que Él proveerá todo lo que nos hace falta. ¿Verdad? Él no dice, no nos prometió que nos iba a dar todo lo que queremos. No. Sí, Nos va a dar todo lo que nos hace falta. A los hijos de Israel durante 40 años les dio de comer cada mañana, excepto el día séptimo, les dio pan del cielo y lo recogían todos los días. No les dio más ni menos, porque si lo guardaban para otro día, apestaba, ¿verdad? Les dio suficiente para un día. Y al día siguiente, otra vez para el mismo. Y el día sexto le dio doble, había doble comida, para que no tuvieran que trabajar el sábado. ¿Verdad? Pues si Dios así proveyó para los hijos de Israel durante 40 años, ¿no nos proveerá para nosotros por 3 años en medio de la tribulación? Sí, claro que sí, Él va a proveer. Yo no sé cómo, pero mi Dios tiene todo poder. Y Él no va a dejar que sus hijos sufran hambre. Sí. Ayúdame. No, pues, El Señor es bueno y para siempre es su muy misericordia. Todo el tiempo.